Prohibido olvidar, a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Punto de Corte, merecedor del Premio Valores Democráticos de la Universidad Católica Andrés Bello 2022. En Prohibido olvidar, en el primer segmento vamos a hacer el abordaje, como siempre, de algunas informaciones que nos han parecido relevantes tocar el día de hoy. En la segunda parte vamos a hablar sobre el sistema penitenciario venezolano y el abandono del Estado. Y en el tercer segmento vamos a tener como invitada a Carolina Girón, abogada egresada de la Universidad de Santa María y directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. En este primer bloque, conversar sobre los señalamientos de Maduro. Bueno, lamentablemente es prácticamente de manera constitucional un hábito, ¿no? Maduro adjudica a un ataque terrorista el incendio en la refinería Cardón, pero además dijo que en El Palito también hubo un ataque terrorista, y además en el complejo de El Guri también fue objeto de un ataque, aunque no precisó cuándo sucedió, y responsabilizó de ello al presidente de Colombia, Iván Duque, ¿no? Un par de joyas estos dos. O sea, Maduro echándole la culpa a Duque de salida seguramente terminará echándole la culpa también a Maduro de alguna otra cosa, y ahí van en una pelotica que pasa de un lado y pasa del otro, y que permanentemente ha estado durante los últimos años siendo parte de una política exterior binacional prácticamente orquestada, en donde hay una conveniencia, que es la conveniencia de tener siempre al otro a quien echarle la culpa. Una cosa insólita en el mundo. Imagínate tú, en cualquier otra parte del mundo, tener a un país fronterizo y un gobierno al cual tú permanentemente le echas la culpa de terrorismo. Imagínate tú a los Estados Unidos señalando a algún otro país de terrorista. Eso es plomo seguro, hermano. O sea, eso es invasión o sanciones o alguna cosa, ¿no? Alguna cosa. Aquí no. Aquí cerramos la frontera de vez en cuando. Y bueno, y que cerramos la frontera, porque entonces el desfile de río de gente, para allá, para acá, los que se van, los que vienen, más los que se van que los que vienen, por supuesto. Pero más allá de eso no sucede absolutamente más nada. Es una suma irresponsabilidad desde el punto de vista de alguien que gobierna un país señalar a otro que gobierna el país vecino como terrorista, como responsable de atentados a una refinería. Imagínate tú, o sea, a mí me viene, a ver Maduro, a mí me vienen y me dicen que el presidente X de al lado hizo un atentado en contra de una refinería fundamental para la economía venezolana, y yo inmediatamente hago un decreto de guerra. O sea, es que, a ver, quizás estoy siendo exagerado, pero por lo menos alguna acción internacional tengo que desarrollar en contra de ese gobierno. Lo llevo a la Corte Penal. Ah, perdón, es que tú eres el primero que estás en la lista de la Corte Penal Internacional. Quizás ese es el problema, y por eso no va a la Corte Penal Internacional. O quizás por la situación de no reconocimiento de Maduro en muchos otros países, pues no tiene mecanismos para poder actuar en contra de Duque. Pero es que esto también pasaba con Chávez, lo recuerdo muy bien. Y Chávez tenía el reconocimiento pleno del mundo entero, más allá de que lo señalaran o no lo señalaran. Claro, por supuesto, pero no solamente los monjes. Imagínate tú que el Caldas, ¿te acuerdas del caso del Caldas? Estaba Jaime Lucinchi como presidente. O sea, solamente porque asomaron una fragata en la frontera marítima, bueno, ya aquí se mandó otra fragata más y estaban las fragatas frente a frente. ¿Ah? Y la acción de Pérez Jiménez, por supuesto, de rescate y de soberanía nacional, sin duda alguna fue una acción contundente, ¿no? Con una amenaza de quitarle los monjes. Bueno, pero es que eso es lo que hace un gobernante. No le voy a decir serio a Pérez Jiménez, pero por lo menos con Guáramo, ¿no? O sea, un tipo que mínimamente tenga algún tipo de concepción de responsabilidad del cargo. Pues
No, vale, aquí no. Aquí salgo por un micrófono 48 horas después. Eso fue Duque, que lanzó un ataque terrorista. Qué barbaridad de irresponsabilidad. O sea, nosotros no podemos naturalizar este tipo de cosas. No podemos, porque lo haga Maduro y lo haya hecho Chávez, durante más de 20 años no podemos asumir que esto es normal. O sea, un próximo presidente de la República de Venezuela no puede hacer las malas prácticas de la caquistocracia chavisocialista madurista, ¿no? O sea, no podemos nosotros ver esto como normal. Prohibido olvidar que esto es incorrecto desde el punto de vista político y de la responsabilidad de alguien que gobierna. Por otra parte, sigue deshojando la margarita la oposición venezolana. Intentan hacer el esfuerzo porque efectivamente haya algún tipo de resolución pronta de la búsqueda de la unión de la oposición venezolana, y la plataforma unitaria anuncia consultas con todos los sectores para diseñar estas primarias. Omar Barbosa ha empezado a declarar a los medios de comunicación. Por cierto, Omar Barbosa, Punto de Corte te solicitó entrevistarte el día de hoy y ni siquiera le respondiste el mensaje. Eso no es un buen mensaje para la opinión pública, señor Omar Barbosa. Pero le estamos dando el chance de pensar que usted tiene la agenda saturada y no le dio chance de responder. Responda a Punto de Corte, que estamos interesados en hacerle una entrevista para entender un poco cómo es esta dinámica de esta consulta de la plataforma unitaria. Lo vimos hoy en varios programas respondiendo. Ojalá tenga chance para poder responder a Punto de Corte, que se comunicó el día de ayer con usted para hacerle la solicitud de la entrevista. La plataforma unitaria entonces inicia estas consultas. Una organización que nace diciendo que son 41 partidos, según Juan Guaidó en su lectura inicial. Ahora son 10. Aprueban un reglamento pero no lo publican. Nadie sabe cuál es el reglamento de la plataforma unitaria, sino solamente ellos. Y asumen la posibilidad de convocar unas primarias, reconociendo que no son la mayoría de las organizaciones y que tienen que hablar con otras. Bueno, está bien. Dentro del marco de los métodos que se aplican, pues pareciera que están intentando hacer algo bien. Ojalá no se queden como tantos intentos durante más de 20 años, por Dios. O sea, necesitamos que realmente Omar Barbosa triunfe, y triunfe la plataforma unitaria, y triunfen todas las otras iniciativas de oposición que puedan articularse para lograr un candidato de unión de la oposición venezolana. No quisiera despedirme de este segmento sin antes no comentar esta frase del candidato presidencial colombiano. Este domingo hay elecciones en Colombia. Gustavo Petro parece que tiene gran posibilidad de ganar, y ante una pregunta que le hacen, Gustavo Petro dice: no hay nada más parecido a Maduro que Duque. ¿Será por lo de la refinería? ¿Será por el palito? ¿Será por Cardón? Vaya a saber usted de dónde viene esta afirmación de Gustavo Petro, pero la verdad es que primero parece atinada, pero entonces la respuesta podría también venir en relación con la pregunta que le han hecho a Gustavo Petro de si él se parece a Chávez, y cuál es el destino de Colombia en relación con la posibilidad de la victoria de Gustavo Petro en este sentido. Ojalá todas las últimas descalificaciones que ha hecho Gustavo Petro sobre el gobierno de Maduro y sobre Chávez, y el ejercicio de deslindarse de toda esta impronta del chavismo, sea sincera, sea realista, y traiga como consecuencia que cuando gobierne a Colombia no vaya a traer el mismo desastre que trajo el chavismo a Venezuela, lo vaya a desarrollar ahora con la denominación del petrismo. Vamos a una pausa respectiva de esta hora, y en el próximo segmento analizaremos el trabajo editorial que ha hecho nuestro equipo de producción con el tema de la crisis del sistema penitenciario venezolano, el abandono de un Estado. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar.
punto de corte los miércoles es de Espacio Político. Acompáñame a analizar el acontecer nacional e internacional desde una perspectiva académica con la mejor gama de invitados. Los invito, visiten nuestro portal de noticias puntodecorte.net y acompáñenme en Espacio Político. Prohibido olvidar. Súbame. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Hoy queremos analizar desde el equipo de producción del programa un tema sensible, un tema que verdaderamente al final nos conmueve, porque aún a pesar de las causas de quienes están privados de libertad, ya después, cuando entran al inframundo de los centros de detención y de las prisiones en Venezuela, en verdad que no hay ningún delito que merezca un castigo tan brutal como el estar en alguno de estos sitios en Venezuela. Para ello vamos a ver el siguiente material que nos ha hecho el equipo de producción: crisis del sistema penitenciario venezolano, el abandono de un Estado. Vamos a ver. En Venezuela, el cierre de los centros de detención de personas privadas de libertad ha sido una práctica institucionalizada por el Estado para erradicar los males que tiene el sistema penitenciario, con el cual pretenden enajenar o expulsar los grandes males de nuestros centros penitenciarios o de prisión preventiva. Desde la implosión del retén de Katia un 16 de marzo de 1997, bajo el segundo mandato de Rafael Caldera, con un gran acto público, con una cobertura extraordinaria de medios de comunicación social, con globos y con música que anunciaban el fin del desastre penitenciario que vivía Venezuela en aquellos momentos. Hasta la actualidad no es mucho lo que ha cambiado. Esta práctica de cierres y demoliciones de centros de reclusión se ha venido repitiendo con la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, cuando la designada como responsable de ese ministerio, la ahora diputada María Iris Varela, inició el cierre masivo de recintos carcelarios de una manera descontrolada. Con ello, inició la más grave situación penitenciaria que ha vivido Venezuela en toda su historia. Solo durante la gestión de Iris Varela se cerraron 10 recintos. El cierre de todos estos recintos carcelarios sin abrir nuevos sitios de reclusión ha sido la causa principal de que los centros de detención preventiva del país se hayan convertido en las nuevas cárceles venezolanas. La crisis en los centros penitenciarios venezolanos llegó a tal magnitud que Nicolás Maduro se vio en la obligación de crear en junio de 2021 una comisión para la revolución judicial, cuya misión principal es eliminar el retardo procesal y hacinamiento de estos centros, trabajo que se debía terminar en 60 días, pero que aún no ha concluido. En octubre de 2021 volvimos a presenciar otra demolición, la del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, conocido como el Retén de Cabimas, símbolo del horror carcelario que se vive en los centros de detención preventiva de Venezuela. Lamentablemente, la demolición de este último recinto no solucionará el problema penitenciario venezolano, como tampoco lo solucionaron la implosión del retén de Katia ni el cierre de 10 cárceles por Iris Varela. Parece estar claro que la solución no es ni cerrar ni demoler cárceles. Es el hacinamiento, el retardo procesal, la falta de atención a la salud de los privados de libertad, la escasez de alimentos, el acceso al agua, las enfermedades como tuberculosis y desnutrición como primera causa de muerte, la corrupción, el pranato y la violencia intercarcelaria son algunos de los factores que reflejan la crisis del sistema penitenciario actualmente, según advirtió el Observatorio Venezolano de Prisiones en su último informe anual de 2021 publicado este mes. En conclusión, mientras no se creen programas de atención a los reclusos que contribuyan a lograr la reinserción social de estos, el respeto a sus derechos humanos, la eliminación del retardo procesal y la profesionalización del personal de prisiones, entre otros, la situación no mejorará y seguiremos viendo shows mediáticos como el del retén de Katia o el retén de Cabimas, que no solucionan el problema, sino que lo trasladan de un sitio a otro. La actual situación del sistema penitenciario venezolano tiene claras referencias con el sistema previo, anterior, ese de la denominada Cuarta República. Estamos
cumpliendo 25 años de la implosión, esa famosa implosión. Yo la vi por televisión y entonces era Caldera que iba a generar, iba a tumbar un edificio y no iba a afectar absolutamente a nada porque le iban a ponerse 4. Hubo el mito de que dejaron presos dentro de la cárcel, el retén de Katia. Además, el retén de Katia está al final del Parque del Oeste, y cuando uno iba al Parque del Oeste y llegaba, no podía llegar al final del parque porque entonces escuchaba los gritos de quienes estaban en las ventanas del retén de Katia, metiéndose o pidiéndole ayuda o auxilio a quienes estaban en el parque. Era una situación dramática, verdaderamente increíble, inhumana. Lo que se estaba viviendo en el retén de los Juquitos. 25 años después llegó la revolución, dijo que iba a cambiar todo, que iba a ser una maravilla, que aquí el preso se iba a dignificar, que iba a hacer de él un hombre nuevo. Incluso se utilizó esa categoría implementada por el Che Guevara en Cuba. Y vayan a ver el hombre nuevo que está en este momento en las prisiones. Gente famélica, con tuberculosis, gente muriendo de hambre. Literalmente, porque hay un sistema penitenciario que fracasó, de la mano de Iris Valera, de la mano de Chávez, de la mano de Maduro. Esto es un absoluto y completo desastre. Pero para entender mucho más en detalle este tema del sistema penitenciario, de cuántos presos o privados de libertad hay hoy en Venezuela, en qué situación judicial están y cuál es la posible solución a estos problemas, para el próximo segmento vamos a tener con nosotros a Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Ya regresamos. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Los invitamos de lunes a viernes a sintonizarnos en nuestro espacio Regiones en la Mira. A partir de las 8:30 de la mañana le llevaremos a ustedes todas las informaciones en el ámbito regional y de sucesos más destacados en las últimas horas. Robert Lobo con ustedes a través de puntodecorte.net. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Recordemos que puntodecorte.net fue merecedor, se le fue otorgado el premio de la Universidad Católica Andrés Bello por valores democráticos en el área de libertad de pensamiento. Tenemos con nosotros en este segmento, tenemos el honor de estar con Carolina Girón, abogada, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones. Y contigo, Carolina, queremos analizar, ya en un aniversario prácticamente de la implosión del retén de Katia, que fue el 16 de marzo de 1997, queremos analizar contigo el hecho de la actualidad del sistema penitenciario venezolano. En nuestra editorial del día de hoy en el programa hicimos un paseo extraordinario gracias al equipo de producción en relación a, por ejemplo, 10 recintos que en la gestión de Iris Valera han sido destruidos. Hay una disminución de la cantidad de recintos, pero esto ha generado un problema de hacinamiento, ha generado un problema de ausencia de atención y de cumplimiento de los derechos humanos de los recluidos. Y además vemos que las cárceles al final terminan siendo unos depósitos humanos de prácticamente una especie como de desecho de la sociedad, y es como el pase al infierno en la tierra en Venezuela. Quisiéramos saber el día de hoy, a tantos años de la implosión del retén de Katia, que fue como un elemento simbólico hecho por el presidente Rafael Caldera en relación con la búsqueda de la disminución de estos recintos penitenciarios, buscando un sistema judicial más eficiente y garantizando en aquel momento la búsqueda de mejores condiciones para la reinserción social de las personas privadas de libertad. Pues hoy
al día de hoy, ¿cómo está este sistema penitenciario? ¿Cómo lo evalúa el Observatorio Venezolano de Prisiones? Pésimo, precario. Bueno, buenos días, gracias. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. Saludos a toda tu audiencia. Y sí, está pésimo. Fíjate, y hablando del retén de Katia, hay una sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue llevada en ese momento, y lo lleva COFAVIC, donde la Corte estableció una serie de estándares que debían cumplirse en el sistema penitenciario venezolano a los fines de que no se repitieran las cosas que sucedían en el retén de Katia. Pues lamentablemente la sentencia quedó en letra muerta porque en vez de mejorar ha seguido empeorando la situación. Y aparte de eso, pues no se ha cumplido ni siquiera. Fíjate, está la sentencia del retén de Katia, luego está la Constitución de 1999 que se dio en el periodo de Chávez. Ahí se estableció, ahí se dejó por escrito el artículo 272 constitucional, donde la señora Iris Varela fue la única mujer constituyente de esa comisión, donde también estaba integrada por el doctor Helio Gómez Grillo y muchas personas ayudamos ahí para la redacción de ese artículo, que es el que establece todo lo que es el sistema penitenciario, y una de las cosas que habla es de la descentralización, inclusive hasta la de la privatización de las cárceles, y en caso de servicios, cuestión que ha sido exitosa en otros países. Todo esto, la sentencia de la Corte, la Constitución, todo esto, esta gente como que si eso no existiera, no cumplieron nada, ni la norma de la Corte ni la que ellos mismos se dieron. De hecho, Carolina, hemos visto por parte del momento del ejercicio del ministerio de Iris Varela un ejercicio de adoctrinamiento en las cárceles, ¿no? En relación con la ideología que profesa el gobierno o la desideología, porque en verdad que es difícil llamarle incluso ideología a eso que trataba de inocularse a los privados de libertad. ¿Esto es correcto en el marco de un sistema penitenciario? No. Mira, vamos a establecer algo. Las cárceles tienen que ser apolíticas. ¿Por qué? Porque las cárceles, ¿cuál es la función de una cárcel? Si una persona cometió un delito, es juzgado por un tribunal, se le dicta una sentencia y esa sentencia es cumplir la pena en un centro penitenciario. Ese centro penitenciario debe que contar con los servicios y todos los programas necesarios para que esa persona se reinserte a la sociedad como una persona que sea positivo para el cambio dentro del entorno. Es decir, que salga con unas herramientas que no tenía cuando ingresó para que su vida nuevamente en la sociedad sea un aporte positivo en todo su entorno. Lamentablemente eso no se cumple. Eso es así. Entonces las cárceles tienen que ser apolíticas. En las cárceles no tiene que haber ideología, en las cárceles lo que tiene que haber es gente educada y preparada para manejar y trabajar con las personas detenidas, gente que sepa de todos los programas socioeducativos, que haya médicos, que hayan psicólogos, que hayan, por supuesto, los medios de seguridad y todo esto que tienen que ser civiles, pues no puede ser la Guardia Nacional ni policía, sino un organismo especializado para trabajar con reclusos, y nada de esto se cumple en Venezuela. Nada. O sea, en Venezuela, tal como lo dijo el comisionado de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no hay estándar, no se cumple nada. Lamentablemente nosotros no podemos decir que han hecho algo, no han hecho nada, lo que han hecho es empeorar. Ahora, Carolina, ¿por qué se ven las cárceles en Venezuela como un depósito de desecho o de escoria humana en lugar de darle
ese giro que le han dado otros países a verlo como un espacio de reinserción, pero además también productivo. Porque, por ejemplo, yo que estuve en los sótanos de la DGCIN durante algún tiempo y escucho ahora los comentarios de compañeros que fueron reubicados en el rodeo, pues los sótanos de la DGCIN son el símbolo de la tortura psicológica y física más terrible desde el punto de vista político. Sin embargo, la gente que salía de la DGCIN al rodeo, en el rodeo deseaba regresar a la DGCIN, porque además las anécdotas son que tú puedes estar en la lápida en donde te corresponde y tratar de dormir y te brinca una rata en cualquier momento. O sea, las condiciones insalubres, inhumanas de las cárceles hoy en día contrastan con lo que podría ser la potencialidad de un espacio de reincorporación. ¿Por qué sucede esto en Venezuela y desde cuándo pasa? Porque fíjate que nosotros estamos utilizando como referencia hace 25 años la implosión del retén de Katia como lo que se quería hacer, o mejor dicho, como lo que se quería superar, que hoy, como tú muy bien has dicho al principio del programa, sigue siendo igual o peor. Pero fíjate una cosa, uno de los problemas y el que causa mayores problemas a su vez es el hacinamiento. Fíjate, Venezuela cuenta con 21.188 plazas, ¿ok? Esa es la capacidad instalada penitenciaria en Venezuela. Estas cárceles tienen una data, el 80% fue construida, la última fue construida cuando Luis Herrera Campins. El presidente Campins, estamos hablando hace 30 años, 40 años. Y en este periodo de 22 años, la señora Varela hizo cuatro módulos. Y resulta que la población penitenciaria a diciembre del 2021 era de 33.000. Ahorita son 32.000 algo. 33.000. Y mis plazas son 21. O sea, matemáticamente tengo presos de más. Una de esas cosas, el abuso de la prisión preventiva de parte de los jueces. Antes de verificar si una persona que cometió un delito, un delito menor, puede estar en su casa o bajo fianza y llevar su juicio en libertad, no, prefieren privarlo de libertad. Y no solamente eso, sino que tenemos esa capacidad en las cárceles, pero es que resulta que en los calabozos policiales hay 35.000 detenidos. Estamos hablando de que la población penal en Venezuela es de 67.000 y yo nada más tengo 20.000 plazas. Entonces, esto tiene que ser un trabajo conjunto de Poder Judicial, Defensoría Pública, Ministerio Público. Bueno, vamos a revisar. Primero, aquí no tiene que haber presos políticos. Si es verdad que son democráticos. Los presos políticos no tienen por qué existir. Empezando por ahí. Y estamos hablando de casi 300 presos políticos que hay en Venezuela. Segundo, esto es lo que te estoy hablando del abuso de la prisión preventiva. O sea, no puede ser posible que una persona, bueno, mira, un celular, y entonces yo lo voy a mantener en un calabozo un año, un calabozo hacinado que está construido para 20 personas y hay 200 personas, ahí lo dejo un año y entonces esa persona, bueno, le pasa de todo, cuando yo perfectamente con las condiciones puedo darle una fianza, casa, un confinamiento, casa por cárcel, todas estas medidas que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, porque es que el problema en Venezuela no es leyes. Hay demasiadas leyes, el problema es la implementación y que no hay la voluntad política para realmente tomar las riendas de este problema y salir adelante con él. Y el colapso del sistema penitenciario es originado por el sistema del colapso judicial, Carolina. O sea, no se está procesando, además de la razón política, de la voluntad política para la resolución del problema, es también un problema del sistema judicial.
Sí, mira, el retardo procesal está alrededor del 70%. Eso quiere decir que de 10 procesados, 7 tienen retardo procesal en su juicio. Y entonces eso hace que el 54% de la población penitenciaria es procesada, no tiene condena. Y se encuentran estos centros de detención preventiva. Se encuentran unos en detención preventiva. Es que el problema es que no hay clasificación, porque te pueden mandar procesado, te pueden mandar para una cárcel, eso no hay distinción, pues es que, mira, no hay clasificación, ni por delito, ni por violencia, si eres reincidente, no hay, la única clasificación que hacen en Venezuela es hombre y mujer, y los menores de edad. De resto... Carolina, ¿esto tiene alguna solución? Sí tiene. ¿Cuál es? Mira, la revisión de todos los expedientes y otorgar las medidas, bien sea de cumplimiento de medidas procesales y las medidas alternativas de cumplimiento de pena. ¿Y eso no son las callapas judiciales que se están haciendo últimamente? No, mira, eso es otra mentira que le quiere decir esta gente a la población. Dijeron que en 60 días iban a descongestionar los calabozos policiales. Bueno, yo quiero, como te dije, es una operación aritmética de primer grado. O sea, 20.000, 67.000 menos 20.000, me dan 40.000. ¿Dónde los meto? En 60 días voy a revisar 67.000 expedientes. Cuando hay personas que están detenidas con pena cumplida y ni siquiera le dan la boleta de excarcelación, y hay otras que es peor, que tienen boletas de excarcelación y no las libera porque necesitan la llamada de un ministro, porque aquí se incumple la orden de un juez. O sea, se pasan por encima una orden judicial y de paso los jueces no tienen el suficiente valor como para poner preso ahí por desacato a una orden judicial. Ajá, pero si tú vas y sacas una pancarta diciendo que no hay agua, te meten preso. Pero como hay cantidad de personas con boletas de excarcelación esperando una llamada del ministerio. Y hay otra gran cantidad de personas con penas cumplidas y no liberan, los jueces no van y no revisan los expedientes. Atrocidad. Entonces aquí en Venezuela se ha muerto gente con boletas de libertad y porque están presas. Y se han muerto presas cuando debían estar libres. Entonces tú dices, señores, es que no les importa nada. No les importa nada, porque ni siquiera les llevan comida. Aquí en Venezuela los presos se mueren por hambre, protestan por hambre, por maltrato. Pues ¿cómo va a ser posible que entren las personas que pierdan en prisión en menos de 6 meses 40 y 50 kilos? Porque no comen, se mueren de tuberculosis. O sea, aquí no se está pidiendo, señores, que le pongan el piso de mármol. No, aquí se le está pidiendo que le den comida y agua. Porque si los familiares, y de paso son mujeres, porque prohibieron la visita de hombres, que tienen que cargar garrafoncitos estos de agua, mercado, tienen que llevar aquel comidero y de paso la tienen que llevar hecha a sitios donde no hay refrigeración ni donde puedes hacer manejo de alimentos, sino que lo que le llevan los familiares tienen que comerse lo máximo en 2 días, porque si no se daña. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una situación terrible y dramática, Carolina. Lamentablemente no nos falta tiempo para poder seguir describiendo tanto el problema como la solución. Y otra cosa, Nigmer, en Venezuela se paga la pobreza con cárcel. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por este contacto. Permíteme que
ofrecerte continuar analizando este tema en próximas llamadas a ti y al Observatorio Venezolano de Prisiones. Muchísimas gracias. A tu orden. Muchas gracias por la invitación. Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, estuvo con nosotros analizando la situación del sistema penitenciario venezolano. Vamos a hacer una pausa respectiva de esta hora y para despedirnos del programa Prohibido Olvidar por el día de hoy. Será hasta un próximo programa. Prohibido olvidar.